Mi hermana desalojó a mis padres de 80 años de la casa que les regalé. Yo la necesito más, tengo hijos, así que dejé de pagar la hipoteca y ahora se quedó sin nada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en mi apartamento de Houston era casi tan pesado como el cansancio que sentía en los huesos. 12 horas. 12 horas de correr por los pasillos estériles del hospital, de cambiar sueros, de asistir en cirugías, del olor a antiséptico impregnado en mi uniforme y en mi piel. Afuera, la ciudad zumbaba con una vida que se sentía a millones de kilómetros de la mía. Aquí dentro, solo estaba yo y el eco de mis propios pasos sobre el suelo de madera. Caminé descalza hacia la cocina, cada músculo protestando. Sobre el refrigerador, pegada con un imán de la bandera de Texas, había una foto. Mis padres, Alma y Arturo, sonriendo frente a la fachada de su nueva casa en Puebla. La casa que yo les había regalado. La casa que era mi ancla, mi propósito, la materialización de 15 años de sacrificarlo todo. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando esa imagen, sintiendo esa mezcla agridulce de soledad y orgullo que ya era mi compañera constante. Pero no importa, me dije en voz baja, como un mantra. No importa el cansancio ni la soledad. Ellos están bien. Están cómodos y seguros. Esa era mi recompensa. Como cada noche, tomé mi celular para hacer la videollamada de rutina. Marqué el número de mi mamá. Sonó 1, 2, 3 veces. Nada. Qué raro. Ella siempre contestaba al primer timbrazo. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Marqué de nuevo, esta vez sintiendo mi corazón latir un poco más rápido. Finalmente, contestó. Pero la pantalla seguía en negro. Mamá, pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. ¿No vas a poner la cámara? Se escuchó un suspiro tembloroso al otro lado de la línea, un sonido frágil que no le pertenecía a mi madre, la mujer fuerte que yo conocía. No, mi hija. Ahorita no puedo. La frialdad en mi estómago se expandió por todo mi pecho. ¿Pasa algo? ¿Papá está bien? ¿Están bien? Otro silencio, más largo esta vez. Pude oír su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo un sollozo. Estamos bien, mi hija. Tu papá está bien. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro roto, cargado de una culpa que me atravesó el alma. Es que, Ximena, perdóname, por favor. Es que ya no estamos en la casa. Nos regresamos a la de antes. Me quedé inmóvil, con el celular pegado a la oreja. No entendía. No podía procesar las palabras. ¿Por qué? Logré articular, sintiendo cómo se me secaba la boca. Y entonces, escuché la frase que lo derrumbó todo, la excusa que era una daga directa al corazón. Tu hermana. Valeria, ella y los niños necesitaban más espacio, mi hija. Ella dice, que ella necesita la casa más que nosotros. El teléfono se quedó mudo en mi mano, pero en mi cabeza, un torrente de recuerdos se desató con la furia de una presa rota. De repente, ya no estaba en mi apartamento de Houston en 2025. Estaba de vuelta en Puebla, en un pasado que había intentado dejar atrás, un pasado lleno de pequeñas y grandes injusticias que, ahora entendía, habían pavimentado el camino para esta traición final. Mi vida entera se sentía como un museo de agravios, y yo era la única visitante. El primer objeto en exhibición, un vestido color rosa mexicano. Tenía 14 años. Valeria, mi hermana mayor, cumplía 15. Mis padres, que siempre se quejaban de no tener dinero, tiraron la casa por la ventana. Pidieron prestado a tíos, a compadres, a quien se dejara. Contrataron un grupo de cumbia, llenaron la casa con el olor a mole y barbacoa, y le compraron a Valeria un vestido pomposo,
lleno de holanes y brillos, digno de una princesa. Yo la vi girar en el centro del patio, siendo el sol alrededor del cual toda la familia orbitaba. Mientras tanto, a mí me tocó usar un vestido azul, ya deslavado, que había sido de una prima. Pasé toda la fiesta en la cocina, con las manos oliendo a cebolla y cilantro, ayudando a mi mamá y a mis tías a servir platos, a lavar trastes. Cuando me atreví a salir para tomar un poco de ponche, Valeria me detuvo frente a todos. «Ay, Ximena», dijo con esa sonrisita burlona que perfeccionó desde niña. «¿No te da pena andar con esas fachas? Pareces la chacha». Sentí las miradas de todos sobre mí, la risa ahogada de mis primos. Mi mamá solo me hizo un gesto para que volviera a la cocina. Esa noche, mientras Valeria contaba feliz el dinero que le habían regalado, yo lloré en silencio en mi cama, abrazando la almohada para que nadie me oyera. El segundo objeto del museo, un montón de libros de enfermería junto a una montaña de ropa sucia. Cuando Valeria terminó la preparatoria, mis padres hicieron otro esfuerzo sobrehumano para meterla a una universidad privada. Para que mi hija sea alguien, para que no batalle como nosotros, decía mi padre con orgullo. Valeria duró 1 año. Se aburrió, dijo que las clases eran muy temprano y se salió para irse a vivir con Fernando, su novio de entonces y ahora esposo. El dinero de la colegiatura, el dinero que mis padres pidieron prestado, se fue a la basura. Un par de años después, cuando yo quise estudiar enfermería, la respuesta fue diferente. «Ay, hija, ya no nos alcanza», dijo mi mamá, encogiéndose de hombros. «Tu hermana nos dejó muchas deudas. Además, ¿para qué quieres estudiar tanto? Ya estás en edad de conseguirte un buen marido». No discutí. Sabía que era inútil. Así que busqué trabajo en una lavandería. Recuerdo el olor a cloro y a suavizante barato, el calor húmedo que me hacía sudar todo el día. Con lo poco que ganaba, me pagué una escuela técnica, de esas de gobierno. Estudiaba de noche, llegaba a casa pasada la medianoche, con los ojos ardiendo de sueño y las manos arrugadas por el agua. Mientras Valeria se quejaba de que su vida de casada era muy difícil, yo me aprendía de memoria los nombres de los huesos y los músculos, soñando con un uniforme blanco y un futuro diferente. Valeria se burlaba de mí. ¿Vas a pasarte la vida limpiando enfermos? ¡Qué asco! Yo prefiero que me mantengan. Tú sigue mandando dinero a la casa, que para eso sirves. Y eso me lleva al tercer y más doloroso objeto de la exhibición, los recibos de envío de dinero. 15 años de recibos. Cuando finalmente conseguí mi título y la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos, hice una promesa. La noche antes de irme, senté a mis padres en la pequeña sala de la casa de siempre. Les juro, les dije, tomándoles las manos, que voy a trabajar día y noche si es necesario, pero ustedes van a tener una vejez tranquila. No les va a faltar nada. Un día, les compraré una casa bonita donde puedan descansar. Mi mamá lloró y me bendijo. Mi papá me abrazó fuerte. Valeria, que estaba ahí de visita, solo rodó los ojos. A ver si es cierto, o nomás te vas a buscar gringo y te olvidas de nosotros. Cumplí mi promesa. Cada quincena, sin falta, lo primero que hacía al recibir mi cheque era enviarles dinero. Al principio, era para sus gastos, para sus medicinas. Pero pronto, las llamadas de mi madre empezaron a cambiar. Hija, fíjate que a tu hermana se le descompuso el coche, y como lleva a los niños a la escuela, y yo enviaba para la reparación. Hija, es que a Fernandito lo corrieron del trabajo y no tienen para la renta, y yo enviaba para la renta de Valeria. Una vez, les mandé un dinero extra para que arreglaran las goteras del techo de su cuarto. Unas semanas después, vi en el Facebook de Valeria una foto de toda su familia en la playa de vacaciones. Otra vez, mandé dinero para un supuesto tratamiento dental carísimo para mi papá, solo para que mi tío Roberto me contara después que mi papá tenía los dientes perfectos, pero que mis sobrinos andaban estrenando unas tabletas nuevas. Me sentía como un cajero automático sin fin. Me quejaba en silencio, me dolía, pero nunca les dije que no. ¿Cómo negarle algo a mi madre? ¿Cómo, si en mi mente seguía la imagen de ellos,
envejeciendo en esa casa que se caía a pedazos? Cada envío de dinero era una forma de calmar mi propia culpa por estar tan lejos. No era solo dinero, era mi amor, mi presencia, mi sacrificio hecho billetes. Un sacrificio que, ahora entendía, mi propia familia había estado pisoteando durante años. Después de 15 años de turnos dobles, de navidades solitarias y de comer sopa instantánea para ahorrar hasta el último dólar, finalmente lo logré. El sueño que me había mantenido en pie durante tanto tiempo estaba al alcance de mi mano. No buscaba una mansión, no quería lujos. Solo quería un lugar seguro, limpio y tranquilo para ellos. Un lugar que borrara las décadas de lucha. Pasé meses buscando en portales inmobiliarios de México. Cada noche, después del hospital, me sumergía en fotos de casas en Puebla, imaginando a mi madre en cada cocina, a mi padre en cada jardín. Finalmente la encontré. Era una casita de un solo piso en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Tenía 2 recámaras, un baño recién remodelado y, lo más importante, un pequeño patio trasero donde sabía que mi mamá podría plantar sus bugambilias y geranios. No tenía columnas romanas ni acabados de mármol, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Recuerdo el día que firmé los papeles de la hipoteca a distancia, con un notario a través de una videollamada. Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. Estaba comprometiendo una parte considerable de mi sueldo por los próximos 20 años, pero no sentía miedo, sentía una euforia que me inundaba por completo. Era la culminación de todo. Cada turno extra, cada no a una salida con amigas, cada comida barata, todo había valido la pena. Esta casa no era solo un regalo para ellos, era mi forma de redimirme, de intentar pagarles por mi ausencia física, de construir un refugio con ladrillos de amor y culpa. La llamada para darles la noticia fue uno de los momentos más felices de mi vida. Los llamé por video y les dije que cerraran los ojos. Con el corazón latiéndome en la garganta, giré la pantalla de mi laptop para mostrarles el recorrido virtual de la casa. Abran los ojos, les dije. El silencio al otro lado fue total. Vi el rostro de mi madre llenarse de incredulidad, sus ojos fijos en la pantalla. Se llevó una mano a la boca y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas arrugadas. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, se quitó los lentes y se talló los ojos. Su mandíbula temblaba. Es de verdad, mi hija, balbuceó mi mamá. Es suya, mamá. Es de ustedes. Para que descansen, para que ya no se preocupen por nada, le respondí, con la voz ahogada por mis propias lágrimas. Ese día, sentí que había cumplido mi propósito en la vida. Les transferí dinero para que compraran muebles nuevos, una cama cómoda, una pantalla grande para que mi papá viera sus partidos. Les dije que yo me encargaría de la hipoteca, de los servicios, de todo. Ellos solo tenían que disfrutar. Creí, ingenuamente, que ese era el comienzo de su final feliz. No sabía que solo estaba construyendo el escenario para la más cruel de las traiciones. La felicidad duró poco. O, para ser más precisos, mi percepción de la felicidad duró poco. Los primeros meses, todo parecía perfecto. Mis padres me llamaban emocionados, contándome cómo habían acomodado los muebles, cómo el sol entraba por la ventana de la sala por las mañanas. Mi mamá ya había plantado sus primeras flores en el patio. Yo vivía a través de sus relatos, y eso me bastaba. Pero entonces, Valeria comenzó su lenta e insidiosa invasión. Todo empezó de manera inocente. Oye, hermanita, me dijo por teléfono un día, con un tono meloso que siempre era señal de que quería algo. Fíjate que van a fumigar mi casa y no podemos estar ahí el fin de semana. ¿Crees que mis papás nos puedan recibir en su casa? No más son 2 noches. Claro, es su casa, respondí, sin pensarlo 2 veces. Ese fin de semana se convirtió en una semana. La excusa fue que uno de sus hijos se había enfermado y era mejor que se recuperara en un lugar más tranquilo. Después de esa semana, se fueron, pero dejaron un par de cajas, para no andar cargando. Un mes después, la historia fue diferente. Es que van a impermeabilizar el techo de mi casa y el olor es horrible.
Nos dijeron que tardará unas 2 semanas. ¿No le ves problema a que nos quedemos con mis papás? De nuevo, yo no podía negarme. ¿Cómo decirle a mi propia hermana que no podía quedarse en la casa de nuestros padres? Pero esas 2 semanas se alargaron. Empecé a notarlo en mis llamadas diarias. Cuando hablaba con mi mamá, siempre escuchaba de fondo la televisión a todo volumen con caricaturas, o los gritos de mis sobrinos. La voz de Valeria interrumpía constantemente. Mamá, que ya está la comida, pásame el control, dile a Ximena que cuando va a mandar para el gas, que con tanta gente se gasta más rápido. Luego, empezaron las peticiones de dinero extra de mi mamá. Ay, hija, es que la cuenta de la luz llegó altísima este mes. Yo, desde Houston, pensaba con un dejo de irritación, claro que llega alta, si ahora viven 6 personas en lugar de 2 y tienen la tele prendida todo el día. Pero en voz alta solo decía, no te preocupes, mamá, yo te mando más. Hija, fíjate que se descompuso el refrigerador. Con el calor de Puebla, la comida se echa a perder. Tu hermana dice que vio uno muy bueno en oferta. El refrigerador que yo les compré nuevo hace 6 meses, pensé. Pero de nuevo, callé y mandé el dinero. Cada petición era una pequeña espina, una molestia que intentaba ignorar por el bien de la paz familiar, por no hacer sentir mal a mi mamá. Me decía a mí misma que era temporal, que Valeria eventualmente se iría. Pero en el fondo de mi corazón, una alarma comenzaba a sonar, una alarma que decidí ignorar por demasiado tiempo. Estaba tan enfocada en mi papel de proveedora, de la hija buena y sacrificada que vivía lejos, que no quise ver la telaraña que mi hermana estaba tejiendo a mi alrededor, usando a mis propios padres como cebo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El hospital me dio 4 días libres inesperados por un ajuste de horarios. La primera idea que cruzó mi mente fue una sola palabra, Puebla. No le dije a nadie. Quería darles una sorpresa a mis padres, llegar de la nada, abrazarlos, ver con mis propios ojos la felicidad en sus rostros, esa felicidad que yo había construido desde la distancia. El vuelo de Houston a Puebla fue un sueño. Aterricé con el corazón lleno de anticipación. Tomé un taxi directamente a la casa nueva. Durante el trayecto, me imaginaba la escena, mi mamá abriendo la puerta, su cara de sorpresa transformándose en una sonrisa enorme, el olor a café de olla recién hecho. Pero la realidad fue un golpe brutal. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, algo se sentía mal. La cortina de la sala, una que yo había elegido con tanto esmero, estaba rota. Había un triciclo volcado en el pequeño jardín frontal. Toqué el timbre, y quien abrió la puerta no fue mi madre. Fue Fernando, el esposo de Valeria, sin camisa y con una cerveza en la mano. Me miró sin una pizca de sorpresa, casi con fastidio. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Vine a ver a mis papás, respondí, empujándolo suavemente para entrar. El interior era un caos. Ropa tirada sobre los sillones, juguetes esparcidos por el suelo, una capa de polvo sobre la mesa de centro que yo había comprado. Olía a encierro y a comida recalentada. Valeria salió de la recámara principal bostezando. ¿Dónde están mis papás?, pregunté, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Valeria se encogió de hombros, como si hablara del clima. Se regresaron a la casa vieja. Estaban muy aburridos aquí, ya sabes cómo son los viejitos. No esperé a escuchar más. Salí corriendo, me subí de nuevo al taxi y le di al conductor la dirección de mi infancia, la dirección que representaba todo de lo que había querido escapar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Al llegar a la vieja colonia, la imagen me desgarró. Ahí estaba mi padre, Arturo, sentado en una silla de plástico rota en la banqueta, con la mirada perdida en la nada. La pintura de la fachada estaba más descascarada que nunca. Entré sin tocar. Y ahí estaba ella, mi madre, en la cocina oscura y húmeda, calentando agua en una olla abollada. El refrigerador, al abrirse,
reveló su triste contenido: media cebolla y una botella de agua. Mamá, dije con un hilo de voz. Se giró, y en sus ojos vi una vergüenza tan profunda que me partió en dos. Empezó a llorar en silencio, y entre sollozos, me confesó todo. Como Valeria la había convencido de que ellos estorbaban, de que sus nietos necesitaban la casa, de que yo era rica y no me importaría. Me confesó cómo le había estado dando a Valeria todo el dinero que yo enviaba cada mes. Mis padres, de casi 80 años, habían sido exiliados a la miseria por su propia hija, con el dinero de la otra. La gota que derramó el vaso no fue una gota, fue un diluvio de dolor y rabia. Dejé a mi madre llorando en la cocina de la casa vieja y salí de ahí con un fuego ardiendo dentro de mí que nunca antes había sentido. La tristeza se había evaporado, reemplazada por una rabia fría y cortante. Conduje de vuelta a la casa nueva, mi casa, la casa de mis padres. Ya no había sorpresa ni confusión, solo un objetivo claro. Entré sin tocar la puerta. La abrí de un empujón que la hizo golpear contra la pared. Fernando saltó del sofá. Valeria salió de la recámara, ahora con una expresión de desafío en el rostro. ¿Se puede saber qué te pasa? Esta es mi casa, me gritó. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Tu casa? ¿La casa que pagas tú? ¿La casa que limpias tú? No me hagas reír, Valeria. Saca tus cosas y las de tu familia. Tienen una hora. Fernando intentó intervenir. Oye, bájale a tu tonito, pero lo fulminé con la mirada y se calló. Toda la atención estaba en mi hermana. Ella cruzó los brazos, plantándose frente a mí. Su rostro se contrajo en una máscara de resentimiento. No me voy a ir a ningún lado. ¿Y sabes por qué? Porque tú no entiendes nada. Tú no sabes lo que es batallar aquí. Tienes tu vida fácil en Estados Unidos, ganas en dólares, te paseas como si nada. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No lo eres. Yo tengo 2 hijos que mantener, un esposo. Yo sí tengo una familia de verdad. Yo necesito esta casa más que nadie. Cada palabra era un escupitajo de veneno, la envidia de años saliendo a la superficie. Esto es lo mínimo que la familia te debe, lo mínimo que tú me debes por haberte largado y habernos dejado aquí solos. La lógica retorcida de sus palabras me dejó sin aliento por un segundo. En su mente, ella era la víctima. Yo era la villana egoísta. ¿Terminaste?, le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora lárgate. Fue entonces cuando sonrió. Una sonrisa torcida, triunfante. Caminó hacia un cajón de la cómoda, sacó una carpeta y me la arrojó al pecho. Léelo, hermanita. Para que dejes de hacer el ridículo. Abrí la carpeta. Mis ojos recorrieron el documento. Eran unas escrituras. El corazón se me detuvo. El nombre del propietario ya no era el de mis padres. Era el suyo. Valeria Méndez. Había manipulado a nuestros padres, 2 ancianos vulnerables, para que firmaran la cesión de derechos de la propiedad. Los había convencido de regalarle el fruto de mi trabajo, de mis 15 años de sacrificio. Levanté la vista del papel. Ella seguía sonriendo, disfrutando de mi devastación. Como ves, dijo, saboreando cada sílaba, la casa es mía ahora. Legalmente. Así que la que se tiene que largar de aquí, eres tú. No tienes nada que hacer aquí. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era el odio puro. Salí de esa casa sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. El golpe había sido brutal, calculado. Me había despojado no solo de una propiedad, sino de la última pizca de fe que me quedaba en mi familia. Me senté en el coche rentado, con las escrituras falsas en el asiento del copiloto, y por un momento, me sentí completamente derrotada. ¿Qué podía hacer? Legalmente, ella tenía razón. En medio de mi desesperación, solo se me ocurrió un nombre. Tío Roberto. El hermano menor de mi padre,
el único en la familia que siempre pareció verme de verdad. Lo llamé, con la voz quebrada, y le conté todo. Él no sonó sorprendido. Escuché un largo y cansado suspiro al otro lado de la línea. «Ay, hija», dijo con su voz grave y tranquila. «Me temía que algo así pasaría. Se lo advertí a tu padre. Le dije que Valeria era un barril sin fondo, que no podía seguirle cumpliendo todos sus caprichos. Pero tu mamá. Alma siempre ha tenido una debilidad por ella. Y tu padre es un hombre bueno, pero débil». Hizo una pausa. «Escúchame bien, Ximena. Esto no es tu culpa. No dejes que te hagan sentir culpable. Tú has hecho más por ellos que nadie en este mundo. No dejes que te pisoteen más. Es hora de que seas fuerte, no por ellos, sino por ti». Las palabras de mi tío fueron como un bálsamo, pero también como una sacudida eléctrica. Validación. Era lo que necesitaba. Saber que no estaba loca, que no estaba exagerando. La tristeza y la impotencia comenzaron a transformarse en una determinación de acero. Colgué el teléfono, respiré hondo y una idea clara, precisa y terrible se formó en mi mente. Ya no había marcha atrás. Saqué mi celular de nuevo. Busqué el número de Valeria. Contestó al primer timbrazo, seguramente esperando más súplicas o insultos. «¿Qué quieres ahora?», espetó. Hice una pausa, asegurándome de que mi voz sonara completamente serena. «Nada. Solo llamaba para felicitarte». Hubo un silencio confundido de su parte. «¿Felicitarme por qué?». «Por tu nueva casa», respondí. «Tienes razón, es tuya. Las escrituras lo dicen. Así que, como nueva propietaria, te corresponde hacerte cargo de todas sus responsabilidades». «¿De qué demonios hablas?», dijo, su voz teñida de irritación. «Hablo de la hipoteca, hermanita. Hablo de los 15,000 pesos mensuales que yo he estado pagando puntualmente al banco desde mi cuenta en Estados Unidos. El papel que firmaron mis papás te cede la propiedad, sí. Pero no te libera de la deuda. La deuda sigue ligada a la casa. Y el contrato de crédito, ese sigue a mi nombre». Pude sentir su respiración agitada al otro lado. «Así que felicidades, Valeria. A partir de este preciso momento, yo dejo de pagar. El castillo es tuyo. La deuda, también. Que la disfrutes». Y sin esperar respuesta, colgué. Regresé a Houston esa misma noche. No me despedí de nadie. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. En el avión, por primera vez en muchos años, no sentí culpa por alejarme. Sentí una extraña y amarga liberación. El primer mes transcurrió en silencio. Luego, el goteo de las consecuencias comenzó a llegar, convirtiéndose poco a poco en un torrente. Primero fueron los correos electrónicos automáticos del banco, con sus asuntos formales y amenazantes: recordatorio de pago vencido, aviso urgente, su cuenta presenta atraso. Los movía a la carpeta de spam sin siquiera abrirlos. Luego, empezaron las llamadas de Valeria a mi celular. Al principio, eran mensajes de voz furiosos. «Ximena, contesta el teléfono. Me está hablando el banco, dicen que no has pagado. ¿Qué te pasa? Es tu obligación». Borraba los mensajes sin escucharlos completos. Conforme pasaron las semanas, el tono de sus mensajes cambió. La furia se convirtió en una ansiedad mal disimulada. «Oye, hermanita, ¿todo bien? Mira, ya pasó el coraje, ¿no? Anda, deposítalo de este mes, por favor, ya me están amenazando». Después, llegó la súplica desesperada. La escuché en un mensaje que dejó a las 3 de la mañana, su voz pastosa por el alcohol o el llanto. «Ximena, por favor, por lo que más quieras, nos van a sacar a la calle. Piensa en tus sobrinos. ¿Qué clase de tía eres?». Cuando vio que yo no respondía, movilizó a su ejército. Las llamadas de mis tías, de mis primas, de gente con la que no había hablado en años. Todas con el mismo discurso aprendido: «¿Cómo puedes ser tan cruel?
Ximena, el dinero te ha cambiado, la familia es primero, no puedes dejar a tu hermana así. A la primera le contesté con calma, la familia no roba a la familia, y colgué. A las demás, ya no les contesté. La estocada final llegó a través de una foto por WhatsApp. Me la mandó una vieja vecina de la colonia, sin ningún texto, solo la imagen. Eran dos hombres con chalecos del banco pegando una enorme hoja de papel en la puerta de la casa. Un aviso de embargo. La imagen era fría, impersonal. El fruto de mi sacrificio, ahora reducido a un número de expediente, a un problema legal. No sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Solo sentí el peso de un final inevitable. Unas semanas después de ver esa foto, compré 2 boletos de avión, solo de ida, de Puebla a Houston. Llamé a mi tío Roberto y le pedí un último favor, que llevara a mis padres al aeropuerto. Ahora viven conmigo. Mi pequeño apartamento de 2 recámaras se siente a veces apretado, pero nunca se ha sentido más como un hogar. No hay un gran jardín, pero mi mamá ha llenado el balcón con macetas de chiles y tomates, y pasa horas hablando con sus plantas. No hay una sala espaciosa, pero mi papá tiene un sillón cómodo junto a la ventana donde lee el periódico cada tarde, y a veces, cuando cree que no lo escucho, suspira con una tranquilidad que no le había visto en años. No hablamos mucho de lo que pasó. Las palabras sobran. A veces, veo a mi madre mirándome con una profunda tristeza en los ojos, y sé que está pensando en Valeria, en sus nietos. Sé que su corazón está roto, dividido. No la culpo. Yo también pienso en mis sobrinos, 2 niños inocentes atrapados en la ambición y la irresponsabilidad de sus padres. La semana pasada, mi padre se me acercó mientras yo lavaba los platos. Se quedó parado a mi lado, en silencio, por un largo rato. Luego, con la voz ronca, me dijo, gracias, hija. Y perdóname. Yo debí haber dicho algo. Fui un cobarde. Fue la primera vez que admitía su error. Le tomé la mano y se la apreté. No necesitaba más. Miro por la ventana las luces de Houston parpadeando en la noche. Ya no siento esa soledad desgarradora de antes. La paz ha llegado, pero ha tenido un costo altísimo. Cerré una puerta para siempre, y al hacerlo, me liberé. Pero a veces, en el silencio de la noche, la pregunta vuelve, como un eco persistente, ¿hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos al permitir que mis sobrinos pagaran el precio de la codicia de su madre? Supongo que esa es una pregunta con la que tendré que vivir. Gracias por escuchar mi historia. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún relato.